Hola, soy Emily. Me casé con Mark Turner y sentí que entraba en otro mundo. La familia Turner era el ejemplo perfecto de la alta sociedad, ricos, influyentes, y yo me sentía como una extraña en medio de todo eso. La casa era impresionante, cada rincón estaba perfectamente cuidado y cada habitación mostraba su riqueza. Caminando por esos pasillos, me sentía como un personaje de película. Era impresionante, pero también un poco abrumador al principio. Yo era ingenua y optimista. Creía que el amor sería suficiente para cerrar la brecha, pero los Turner tenían sus propias reglas, su manera de hacer las cosas. Era como un juego secreto y yo era la única que no conocía las reglas. David, el hermano mayor de Mark, era el líder del grupo. Tenía esa habilidad de hacerte sentir insignificante sin siquiera levantar la voz. Me decía, Emily, esto debe ser un gran cambio comparado con donde creciste. No, con una voz llena de condescendencia, mientras sus ojos me miraban como si fuera una curiosidad en exhibición. Yo trataba de reírme y le respondía, cada día es una aventura, David, solo intento seguir el ritmo. Luego, en las cenas, cada palabra se sentía como una prueba y cada silencio estaba cargado de significado. La señora Turner, con su mirada penetrante, siempre encontraba la manera de recordarme mis humildes orígenes. Eres muy valiente, Emily, al entrar en nuestro mundo. No todos pueden adaptarse a tal refinamiento, decía. Pero yo estaba decidida a no dejar que me derrumbaran. Quería demostrar que era más de lo que veían, más que solo la chica del otro lado de la pista que había logrado conquistar al buen hijo de una familia rica. Entonces descubrí que estaba embarazada, y de repente tuve un destello de esperanza. Tal vez este bebé sería el puente entre los Turner y yo, algo que los suavizaría y les haría verme como parte de la familia. Cuando le dije a Mark, su rostro se iluminó como si le hubiera dado el mundo entero. Vamos a tener un bebé, ¿puedes creerlo? Vas a ser una mamá increíble, me dijo. Me dejé llevar por ese optimismo, pensando que tal vez, solo tal vez, este bebé podría cambiarlo todo. Pero la vida no siempre sigue tus planes. En lugar de unir a la familia, la noticia de mi embarazo pareció encender una bomba que ya estaba a punto de explotar. Los Turner siempre se habían centrado en la riqueza y la herencia, y mi bebé representaba un cambio en un equilibrio que no estaban preparados para aceptar. La hostilidad de David se volvió más evidente. Empezaba sutilmente, con un comentario sarcástico aquí, un cumplido ambiguo allá. ¿Un bebé? Papá va. David soltó un comentario sarcástico. ¿Papá va a tener que repensar su testamento ahora? Felicidades, Emily. Lo dijo con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. La tensión en la casa se volvía más espesa cada día. Traté de mantener mi distancia, pero vivir bajo el mismo techo era como estar constantemente vigilada por buitres esperando un cadáver. Un día, todo se vino abajo. Mark se retrasó en el trabajo, y yo me quedé sola con la señora Turner y David. El ambiente estaba cargado de ira y resentimiento silencioso. La confrontación empezó por algo trivial, creo que moví un jarrón para quitarle el polvo, pero se intensificó rápidamente. ¿Crees que puedes venir aquí y cambiar todo? La voz de David era fría, sus ojos brillaban con rabia. Solo estaba limpiando, David. No quise molestar a nadie, respondí, tratando de mantener la calma. ¿Limpiando o husmeando? Conocemos tu juego, Emily. No eres más que una cazafortunas que intenta asegurar el futuro de tu hijo a nuestra costa, intervino la señora Turner con desdén. Me sentí atrapada, como si las paredes de la opulenta sala se cerraran sobre mí. Eso no es cierto. Amo a Mark, y este bebé, nuestro bebé, es una bendición, logré decir, pero mi voz temblaba. Entonces sucedió. En un momento de ira, David dio un paso adelante y me empujó. Caí con fuerza al suelo, el dolor fue inmediato y supe que algo estaba terriblemente mal. Me quedé allí, abrazando mi vientre, mientras David y la señora Turner me observaban. Hubo un instante de sorpresa en sus rostros, pero ningún remordimiento. Mira lo que me hiciste hacer, murmuró David, más para sí mismo que para mí. Cuando Mark finalmente llegó a casa, me encontró en estado de shock, con moretones formándose y lágrimas corriendo por mi rostro. Entre sollozos y jadeos de dolor, le conté todo. La reacción de Mark fue una mezcla de horror, ira e incredulidad. Me ayudó a levantarme, envolviéndome en sus brazos, sus ojos ardiendo de furia. Nos vamos, Emily, esta noche. No dejaré que te hagan más daño ni a ti ni a nuestro bebé. Empacamos en silencio, el aire estaba cargado de palabras no dichas. Mientras nos alejábamos de la propiedad de los Turner, sentí una mezcla de alivio y una tristeza profunda y abrumadora. Pero lo peor aún estaba por venir. En el hospital, los médicos confirmaron nuestros peores temores. Habíamos perdido al bebé. La caída, el trauma, fue demasiado.
Acostada en esa cama de hospital con Mark a mi lado, todo se sentía irreal. Los Turner, su herencia, la riqueza ya no importaba, lo único en lo que podía pensar era en el bebé que habíamos perdido. El futuro que habíamos soñado desapareció en un instante. Dejar la propiedad de los Turner fue como salir de una tormenta hacia una calma incierta. Mark y yo estábamos destrozados, intentando reconstruir nuestras vidas después de la pérdida. Nos mudamos a un pequeño apartamento, un marcado contraste con la grandeza que habíamos dejado atrás, pero se convirtió en nuestro refugio. Esas primeras semanas fueron difíciles. Mark se sumergió en el trabajo mientras yo luchaba por encontrar mi equilibrio en un mundo que de repente se sentía tan diferente. Hablábamos menos, y el silencio entre nosotros estaba lleno del dolor de lo que habíamos perdido. Pero en medio de nuestro dolor, había un rayo de luz. El padre de Mark, el señor Turner, era todo lo contrario al resto de su familia. Donde ellos eran fríos, él era cálido. Donde ellos calculaban, él era genuino. Nos visitaba a menudo, siempre con una palabra amable y un oído dispuesto a escuchar. Emily, querida, lamento mucho lo que pasó. Siempre serás parte de nuestra familia, decía con una sinceridad poco común en su familia. Sus visitas fueron un alivio para nuestros corazones doloridos. Nunca nos presionó ni mostró orgullo, solo nos ofreció su apoyo y amor. Fue el señor Turner quien nos ayudó a ver que la vida aún podía ser hermosa, que podíamos reconstruirnos a partir de nuestra pérdida. Entonces, sucedió algo milagroso, descubrí que estaba embarazada de nuevo. La alegría fue inmediata, pero también lo fue el miedo. El recuerdo de nuestra pérdida aún estaba demasiado fresco, demasiado doloroso, pero con el apoyo de Mark y del señor Turner, me permití sentir una cautelosa esperanza. El rostro de Mark cuando le conté sobre el embarazo era una mezcla de felicidad y miedo. «Vamos a tener mucho cuidado esta vez, M. No dejaré que nada te pase a ti ni a nuestro bebé», dijo. El señor Turner se alegró mucho al escuchar la noticia. «Es un nuevo comienzo», dijo, con lágrimas en los ojos. «Esta niña, Emily, es una bendición, una señal de que la vida sigue, pase lo que pase». Pero el destino tenía un giro cruel reservado. Justo cuando las cosas parecían mejorar, recibimos la noticia de que el señor Turner había fallecido inesperadamente. Fue un shock que nos sacudió hasta lo más profundo. Él había sido nuestra roca, nuestro refugio en la tormenta que era su familia. El breve periodo de luto que siguió fue opacado por la codicia palpable de la familia Turner, que, como buitres, rondaban esperando ver qué podían sacar del legado del señor Turner. Después de lamentar la pérdida de un hombre verdaderamente bueno, quedó claro que la batalla por la herencia de los Turner apenas comenzaba. Pero en ese momento, lo único en lo que podía pensar era en el bebé que crecía dentro de mí, un símbolo de esperanza en tiempos de oscuridad. Tras el fallecimiento del señor Turner, la atmósfera en la familia cambió palpablemente. La solemnidad del luto fue rápidamente eclipsada por un entusiasmo apenas disimulado por la herencia. Era como ver a actores en una obra mal escrita, donde el dolor daba paso a la avaricia. Mark y yo asistimos a la lectura del testamento con una sensación de pavor. El resto de la familia Turner estaba alborotado, especulando sobre sus posibles participaciones en el patrimonio. El abogado se aclaró la garganta y, al abrir el documento, el silencio fue tal que se podría haber escuchado caer un alfiler. «El señor Turner ha hecho algunas asignaciones específicas en su testamento», comenzó el abogado con una voz formal y sin emociones. Mientras leía, la conmoción se extendió por la sala. El señor Turner nos había dejado una parte significativa de su patrimonio a mí y a nuestro hijo por nacer, garantizando nuestra seguridad financiera e independencia. El rostro de David reflejaba incredulidad y enojo. «Esto no puede estar bien. Le está dejando dinero a ella y a su hijo», dijo con veneno en su voz. La señora Turner estaba igualmente asombrada. «Pero esa es nuestra herencia. ¿Cómo pudo hacer esto?». Su sorpresa era tan grande como la de David. Sin embargo, el abogado, imperturbable, continuó con calma. El señor Turner fue muy claro en sus intenciones. Quería asegurarse de que Emily y su hijo estuvieran bien cuidados. Me quedé allí, atónita y conmovida por la previsión y la bondad del señor Turner. Mark apretó mi mano, su expresión era una mezcla de tristeza y gratitud. «Papá siempre supo lo que hacía», susurró. El resto de la lectura pasó como en un sueño, con David y la señora Turner intercambiando susurros y miradas de odio en nuestra dirección. Pero algo había cambiado dentro de mí. Sentí una nueva fuerza, una determinación para enfrentar su avaricia y malicia. Después de la lectura, la reacción fue inmediata. «Manipulaste a mi padre», acusó David, con el rostro enrojecido por la ira. «Nunca haría algo así», respondí con firmeza. «Tu padre era un hombre amable que vio lo que estaba pasando en su propia casa». La señora Turner intentó intervenir, pero Mark la interrumpió. «Basta.
Papá tomó su decisión, y la respetaremos. Emily y nuestro hijo merecen esto. Cuando salimos de la oficina del abogado, sentí el peso de la animosidad de la familia Turner caer sobre nosotros, pero también una sensación de liberación. Ya no estábamos atados a ellos ni a su mundo tóxico. Ese día marcó un punto de inflexión para mí. Ya no era la extraña que intentaba encajar, me convertí en madre, una mujer con un nuevo propósito, lista para proteger a mi familia de cualquier cosa que los Turner nos lanzaran en el camino. El nacimiento de mi hijo marcó el inicio de un nuevo capítulo en mi vida. Después de tanto dolor y pérdida, tenerlo en mis brazos se sintió como recibir un pedazo de cielo. Sus pequeños deditos, sus suaves llantos, eran símbolos de esperanza, de un futuro que finalmente se veía brillante. Mark fue un padre increíble, siempre amoroso y apoyándome sin dudarlo. Llamamos a nuestro hijo Ethan, un nombre que significa fuerte y duradero, y que le quedaba perfecto a él y a nosotros, una familia que había pasado por la tormenta y salido más fuerte. Mientras nuestra vida mejoraba, el mundo de la familia Turner comenzaba a desmoronarse. La herencia, o más bien, la falta de ella, los golpeó con fuerza. David, consumido por la avaricia y la ira, se metió en problemas legales. Sus negocios turbios, que alguna vez se pasaron por alto gracias a la influencia de su padre, ahora estaban bajo el escrutinio público. Enfrentó demandas y una ruina financiera. Su caída fue un contraste amargo con su anterior arrogancia. La vida de la señora Turner también fue en picada, y sin el respaldo financiero al que estaba acostumbrada, su lujoso estilo de vida se volvió insostenible. Los amigos que antes la rodeaban con tanto entusiasmo comenzaron a alejarse, dejándola en un exilio solitario creado por ella misma. Mark y yo construimos una vida llena de amor y risas, lejos del ambiente tóxico de la finca Turner. Empecé un pequeño negocio, algo que siempre había soñado pero que nunca me había atrevido a intentar, y para mi alegría y sorpresa, floreció. Mark también encontró éxito en su carrera, su integridad y arduo trabajo dieron frutos. Éramos un equipo en todos los sentidos, construyendo una vida a nuestra manera, lejos de las sombras del legado Turner. Una noche, mientras veía a Ethan jugar, Mark se acercó por detrás y me rodeó la cintura con sus brazos. Lo logramos, dijo suavemente. Me recosté en su abrazo, sonriendo mientras respondía, sí, lo hicimos, y tenemos mucho que agradecer. Al mirar hacia atrás, el camino no fue fácil. Hubo momentos de desesperación y dolor, pero también hubo momentos de increíble fortaleza y amor, que al final se negó a apagarse. Se hizo justicia, no solo con la caída de los Turner, sino en la vida que construimos a partir de las cenizas de esa terrible experiencia. Encontramos alegría, no en su miseria, sino en nuestro propio triunfo, en nuestra capacidad de levantarnos y crear algo hermoso a partir de lo que estaba roto. La historia ha llegado a su fin, y espero que la hayan disfrutado tanto como yo disfruté compartirla con ustedes. Pero antes de que se vayan, tengo una pregunta para ustedes. En un mundo lleno de desafíos y decisiones difíciles, ¿cuál creen que es la verdadera medida de la victoria? ¿Es la venganza o la capacidad de encontrar la paz y construir una vida mejor? Con el paso del tiempo, la vida nos fue mostrando que la verdadera victoria no estaba en la caída de los Turner, sino en la fortaleza que encontramos para seguir adelante y construir algo nuevo y hermoso. Nuestra familia creció en amor y en gratitud por todo lo que habíamos logrado. Ethan se convirtió en un niño curioso y lleno de vida, con un corazón tan grande como el de su padre, Mark. Cada día, al verlo crecer, me recordaba que de las situaciones más oscuras pueden surgir las luces más brillantes. Mark y yo fortalecimos nuestro vínculo en formas que nunca habríamos imaginado. Nos convertimos en un equipo imparable, apoyándonos mutuamente en cada desafío y celebrando cada pequeño triunfo juntos. Mi negocio siguió prosperando, y con el tiempo, incluso fui capaz de expandirlo, creando empleo para otras personas que, como yo, habían pasado por situaciones difíciles y buscaban una nueva oportunidad. Mientras tanto, el mundo de los Turner se desmoronaba. David, consumido por su propia avaricia, enfrentó problemas legales que lo dejaron solo y sin el poder que una vez había ejercido. La señora Turner, aislada y sin su lujoso estilo de vida, se distanció cada vez más del mundo que alguna vez controló. En su soledad, tuvo que enfrentar la realidad de sus decisiones y las consecuencias de su falta de humanidad. Pero para nosotros, los Turner ya no eran más que un recuerdo lejano, una historia de advertencia sobre los peligros del odio y la codicia. Nuestra vida era un contraste absoluto a lo que habíamos dejado atrás. Éramos felices, no por la desgracia de otros, sino por la vida que habíamos construido desde las cenizas. Un día, mientras observaba a Ethan jugar en el jardín, sentí una paz profunda que me llenó el corazón. Mark se acercó, me rodeó con sus brazos y me dijo, «Mira lo que hemos logrado, Emily. Pasamos por tanto,
Pero aquí estamos, más fuertes que nunca. Sonreí y apoyé mi cabeza en su pecho. Sí, lo hicimos. Y estoy agradecida por cada momento, incluso por los difíciles, porque nos trajeron hasta aquí. Ethan corrió hacia nosotros, sus ojos brillantes de felicidad, y supe en ese momento que habíamos ganado en el sentido más puro de la palabra. Habíamos encontrado la verdadera medida de la victoria, la paz, el amor, y la capacidad de construir un futuro lleno de esperanza, lejos de la oscuridad que una vez nos rodeó. La historia, nuestra historia, era un testimonio de resiliencia y de la fuerza que existe dentro de nosotros cuando elegimos la paz sobre la venganza y el amor sobre el odio. Y así, mientras el sol se ponía sobre nuestra casa, supe que todo lo que habíamos pasado nos había llevado exactamente al lugar donde siempre debimos estar, juntos, en paz y felices. Ese era el verdadero final de nuestra historia, un final que no dependía de la caída de otros, sino de nuestra capacidad de levantarnos, sanar y seguir adelante. Y esa, para mí, siempre será la mayor victoria.